Bueno, pues ya saben los resultados de la votación. No, profe. No, no hemos visto dónde salen o qué. Sí, Pues, profe. pues sí la Sí, hicimos. profe. Miren, les voy a enseñar lo que logramos entre ustedes y maestros. Aquí este gran pico que ven, eh, los azules, la barra azul, son los docentes de ICE. Luego, perdón, los alumnos. El color azul son alumnos de ICE. Aquí este rojo son maestros de ICE. Y en verde los de apoyo auxiliares. Entonces, vean ustedes que ICE pues realmente es la que manda ahí. Entonces, de los 6, 2 ya en el consejo, esto es la votación de toda la comunidad. Pero ya en el consejo quedaron, casi no se ve, pero bueno, se las voy a decir. O sea, quedaron 21 votos ya en el consejo, 21 votos para Hugo Quintana, que fue pues al actual director. Luego, en segundo lugar, Ángel Mejía, que es de ICA, con 4 votos. O sea, Quintana 21, Ángel Mejía de ICA 4 y un maestro Patiño de CEPI con 3. Enciso con 2 y 2 con 0, Meneses y otro que se llama Osvaldo. Entonces así fue la votación y ya dentro de poco pues viene la de consejeros. Entonces para que estén listos si alguien de ustedes se quiere lanzar, realmente no sé qué requisitos pidan para alumnos, pero ahorita dadas las circunstancias, ya se empieza a movilizar toda la comunidad en contra de la propuesta que hicieron unos docentes, que no sé ni de qué escuela sean, de allá del estado de Hidalgo, que aparentemente quieren cambiar la ley orgánica y, y empezar los pasos hacia la autonomía, que en forma general pues no le conviene pues, ni a los docentes, ni a los administrativos del poli, ni a los alumnos. Entonces, pues la cosa se va a poner ruda, incluso hasta se puede programar en breve un paro de actividades. No me diga qué es lo que estaba, es lo que me estaba rumoreando por ahí. Y no les creí. Se oye muy poquito, no te alcanzamos a escuchar. Le digo que es lo que se andaba rumoreando por ahí. Y Ah, no, no me la creí, no sé si vaya a ser cierto. El fin de semana estaban ahí rumoreando ese tipo de cosas. ajá. Ahí anduve preguntando, pero pues quién sabe la verdad, ¿eh? ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí, porque ya ahorita convocó. Es que todo eso lo hicieron pues a escondidas, porque eso se debería de haber
de haber trabajado con las bases, con lo que antes era el Congreso Politécnico, que lo formaban alumnos, maestros y autoridades. Empezarlo a trabajar, pero que se difundiera. Aquí hagan de cuenta que lo hicieron en lo oscurito, estos maestros de allá de Hidalgo, y reájale, la presentan ya a la dirección general. Ahorita la dirección general ya está programando una reunión del Consejo General. Luego de la tropa, Ajá. no le estaban echando chacote que se puede hacer. ¿Le bajo? Y entonces, pues ya viene ahí la lucha. Marlene, Hoy a las 8:30 va a haber una reunión así a distancia, pero ya de entrada, por ejemplo, también hoy en la jornada, eh, la delegación sindical 60, a esa corresponde el Politécnico, ya envió su rechazo a ese documento, porque hagan de cuenta que pasa de ahí sale de ahí del Poli y se va directo al Congreso, no sé si con los diputados, sí, yo creo con los diputados. Obviamente todo esto pues tarda tiempo, no es rápido el cambio, pero pues, 2, 3 años y y se va a estar aplicando esta nuevo reglamento o ley orgánica. Entonces, pues sí, hay que estar listos para cualquier eventualidad. Por lo pronto, anótenle por ahí que el día martes 21 de septiembre vamos a hacer el examen, el primer departamental. Entonces, para irnos preparando para cualquier situación, estemos listos. Ok, entonces vamos a iniciar con la siguiente presentación del equipo 4, que es Aguilar Cruz, Domínguez Sánchez, Piña, Tobar, Rivera, Almaraz y Ruiz Torres. Entonces, a ver, ¿quién va a presentar de ustedes, jóvenes? Ruiz. Ok. Pues adelante. ¿Se me oye, profe? Sí, Sí, sí. Ah, ok. sí se oye bien. Ajá. Bueno, nosotros vamos a explicar el modelo del transformador y su análisis. Permítame. Hola, yo soy Fernando y bueno, les voy a hablar sobre el transformador. El transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de un cierto nivel de voltaje en energía eléctrica de otro nivel de voltaje por medio de la acción de un campo magnético. Aquí tenemos una imagen donde vemos los componentes, que está el circuito magnético, el arrollamiento primario o la bobina primaria, bobina secundaria, red de potencia y vaya los circuitos eléctricos, ¿no? La siguiente, por favor. El arrollamiento que recibe la energía eléctrica se denomina arrollamiento de entrada, con independencia si se trata del mayor, alta tensión o menor tensión.
El arrollamiento del que se toma la energía eléctrica a la tensión transformada se denomina arrollamiento de salida. En concordancia con ello, los lados del transformador se denominan lado de entrada y lado de salida. El arrollamiento de entrada y el de salida envuelven la misma columna del núcleo de hierro. El núcleo está constituido por hierro, ya que tiene una gran permeabilidad, conduce muy bien el flujo magnético, ¿no? La siguiente, por favor. El transformador ideal. Un transformador ideal es un artefacto sin pérdidas, una bobina de entrada y una bobina de salida. Las relaciones entre los voltajes de entrada y de salida y entre la corriente de entrada y de salida se establecen mediante dos ecuaciones sencillas. Y ahorita las vemos, y aquí está el transformador ideal, que están las partes del transformador, donde IP, que es la intensidad primaria, estamos la tensión primaria, que es BP, hay tensión secundaria, NP, que es el número de espiras del lado primario, y NS, que es el número de espiras del lado secundario. La siguiente, por favor. Aquí vemos las ecuaciones, donde el transformador, el número de espiras primario, sobre el número de espiras secundario va a ser igual a la tensión primaria sobre la tensión secundaria. Y a su vez todo eso va a ser igual a, en donde A se define como la relación de espiras del transformador. La siguiente, por favor. La relación entre la corriente. Corriente primaria. Aquí podemos ver que el número de espiras primaria por la corriente primaria va a ser igual al número de espiras secundaria por la corriente secundaria. Y a su vez, como ya habíamos visto que A era la relación, también se puede poner con corriente primaria sobre corriente secundaria, va a ser igual a 1 sobre A, que puede ser la inversión de, que puede ser 1 sobre la inversión de número de espiras. La siguiente, por favor. La potencia suministrada al transformador por el circuito primario se expresa por el medio de la ecuación. Ok, aquí tenemos que voltaje primario por corriente primaria va a ser igual a la potencia de entrada, en donde teta primaria es el ángulo entre el voltaje y la corriente primaria. La siguiente, por favor. E igual la potencia de salida va a ser igual al voltaje de salida por la corriente de salida, donde otra vez teta de salida es el ángulo entre el voltaje y la corriente secundaria. Aquí se puede decir que las bobinas son, como es un transformador ideal, las bobinas tienen el mismo factor de potencia. Entonces puede decir que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí un pequeño ejercicio que está en YouTube. Se tiene un transformador cuyo arrollamiento primario tiene 1000 vueltas y el secundario 200 vueltas, con una tensión de entrada de 230 volts y una corriente de 0.1 amperes. Calcular la corriente de salida. Bueno, aquí tenemos los datos donde el número de espiras primarias son 1000, el número de la secundaria son 200, el voltaje primario es 230 volts y la corriente primaria es 0.1 amperes. Usando las fórmulas anteriores, tenemos que el número de espiras primarias sobre el número de espiras secundarias va a ser igual a la tensión primaria sobre la tensión secundaria. Tenemos que despejar la tensión secundaria, que el problema no nos da ese valor, y despejando la tensión secundaria nos tendría que quedar como tensión secundaria igual a tensión primaria por el número de espiras secundaria sobre número de espiras primario, que aquí está de 230 volts por 200, que es el número de espiras secundaria, sobre todo eso sobre el número de espiras primario, que son 1000, ¿no? Nos daría 46 volts. Y bueno, como dije hace rato, sabemos que la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2. Y la fórmula de la potencia es corriente por voltaje. Entonces, corriente primaria por voltaje primario va a ser igual a corriente secundario por voltaje secundario.
El problema nos está pidiendo la corriente de salida, que es IS. Entonces despejamos la corriente secundaria y nos quedaría como corriente de entrada por tensión de entrada sobre tensión de salida. Aquí sustituimos los valores y tenemos que la corriente de salida son 0.5 amperes. Y eso es como aplicamos el transformador ideal en un problema, ¿no? Gracias. La siguiente, por favor. Bien, yo les voy a explicar lo que sería el transformador monofásico real. Mi compañero explicó el ideal. Este transformador es el que más se acerca a un transformador ideal, ya que los transformadores reales pueden construirse a partir de 2 o más bobinas de alambre, las cuales están físicamente envueltas alrededor de un núcleo ferromagnético. En la imagen podemos ver lo que sería un transformador monofásico. De igual manera, este transformador se emplea derivando de la ley de Faraday, en donde lambda es el flujo magnético ligado de la bobina, el cual a través del voltaje, el cual a través del voltaje se induce el flujo ligado total, y es la suma de los flujos que pasan por cada vuelta de la bobina. Tendríamos el modelo matemático de la suma aquí, lambda es igual a la sumatoria de phi y, lo cual nos da que el flujo magnético total que pasa por dentro de una bobina no es solo de n phi, donde n sabemos que es el número de espías en la bobina, ya que el flujo que pasa entre cada espía es ligeramente diferente al flujo de las otras vueltas y depende de la posición de cada una de ellas en la bobina. Sin embargo, es posible definir un flujo promedio por espía en la bobina. Si el flujo magnético total de las espías es lambda y si hay n espías, entonces el flujo promedio por espía se establece por phi es igual a lambda sobre n, lo que nos daría al final este modelo matemático de n por la diferencial de phi sobre la diferencial del tiempo. Bien, la relación que tiene la ley de Faraday a través de un transformador nos explica cómo reacciona la aplicación al voltaje sobre el transformador. Se resuelve la ecuación antes vista para el flujo promedio presente en la bobina, lo que nos daría esta ecuación. Phi es igual a 1 sobre NP por la integral del voltaje de P por el tiempo por la diferencia del tiempo. Esta ecuación establece que el flujo promedio en la bobina es proporcional a la integral del voltaje aplicado a la bobina y la constante de proporcionalidad es la recíproca del número de espías en la bobina primaria. Este flujo está presente en la bobina primaria del transformador. Así que sabemos que tiene dos bobinas, la primaria y la secundaria, así que ¿qué efecto tiene sobre la bobina secundaria? Bien, este efecto depende de cuánto del flujo alcanza la bobina secundaria. Algunas de las líneas del flujo dejan el hierro del núcleo y pasan a través del aire. La porción del flujo que va a través de una de las bobinas, pero no de la otra, se llama flujo de dispersión. El flujo en la bobina primaria del transformador puede así dividirse en dos componentes. Es un flujo mutuo que permanece en el núcleo y conecta a las dos bobinas, y un pequeño flujo de dispersión que pasa a través de la bobina primaria pero regresa a través del aire, desviándose de la bobina secundaria. Nos quedaría el siguiente modelo de phi de P va a ser igual a phi de M más phi de LP, en donde tenemos que phi de P es el flujo promedio total del primario, de la bobina primaria. Phi de M es el componente del flujo de enlace entre las bobinas primarias y secundarias, y phi de LM es el flujo de dispersión de la bobina secundaria. Hay una división similar del flujo en la bobina secundaria entre el flujo mutuo y el flujo de dispersión. Es básicamente la misma que teníamos para el flujo primario, pero solo cambiando los valores al flujo secundario, ya que la ecuación nos quedaría como phi de S es igual a phi de M más phi de LS. El voltaje
sobre la bobina secundaria del transformador se expresa también en términos de leyes de Faraday. Tenemos que el voltaje de P, que es de la bobina primaria, de T, es igual a NP por la derivada de phi de P sobre la diferencial del tiempo, lo cual nos va a dar, sabiendo que phi de P es igual a phi de M más phi de LP, nos queda como NP es igual a la diferencial de phi de M sobre la derivada del tiempo más phi de LP sobre la derivada del tiempo. El primer término de esta expresión puede denominarse E de P de T y el segundo E LP de T. Si esto se hace, entonces la ecuación se puede reescribir de la siguiente manera, que sería el voltaje del tiempo más igual a E de P de T más E de LP por E, donde T es el tiempo. Para la bobina secundaria del transformador, igual, se expresa en términos de la ley de Faraday, pero ahora se utiliza otra variable y ya no sería la P, ahora es la S de la bobina secundaria, así que algunos valores cambiarían, pero es el mismo modelo que se sigue para la bobina primaria. Así que el voltaje primario, debido al flujo mutuo, se establece como E de P de T va a ser igual a N de P por la derivada de phi de M sobre la derivada del tiempo. Y el voltaje secundario debido al flujo mutuo es E de S de T es igual a N de S por la derivada de phi de M sobre la derivada del tiempo. Observando las dos relaciones, tenemos que P de T sobre NP es igual a la diferencial de phi de M sobre la derivada del tiempo va a ser igual a E de S de T sobre NS. Por lo tanto, nos quedaría una igualdad parecida a la que vimos del transformador ideal, que va a ser el número de espías de la bobina primaria sobre el número de espías de la bobina secundaria va a ser igual a A. La corriente de magnetización en un transformador monofásico. Cuando una fuente de corriente alterna se conecta a un transformador, fluye una corriente en su circuito primario, aun cuando su circuito secundario esté en circuito abierto. Esta corriente es la corriente necesaria para producir un flujo en el núcleo ferromagnético real, la cual consta de dos componentes: la corriente de magnetización IDM, que es la corriente necesaria para producir el flujo en el núcleo del transformador, y la corriente de pérdidas en el núcleo, y subíndice H más E, que es la corriente necesaria para compensar las pérdidas por histeresis y corrientes parásitas. La otra componente de la corriente en vacío en el transformador es la corriente necesaria para producir la potencia que compense las pérdidas por histeresis y corrientes parásitas en el núcleo. Esta es la corriente de pérdidas en el núcleo. Supongamos que el flujo en el núcleo es sinusoidal, puesto que las corrientes parásitas en el núcleo son proporcionales a la diferencial de F sobre la diferencial del tiempo. Las corrientes parásitas son las más grandes cuando el flujo en el núcleo está pasando a través de cero. La pérdida por histeresis no es lineal en alto grado, pero también es la más grande mientras el flujo en el núcleo pasa por cero. La corriente total en el vacío, en el núcleo, se le llama corriente de excitación del transformador. Es simplemente la suma de la corriente de magnetización y la corriente por pérdidas en el núcleo. El modelo matemático que se sigue es I de subíndice E de X es igual a IM más IH más E. Las dos opciones que habíamos visto hace rato. Circuitos equivalentes. Las pérdidas que ocurren en los transformadores reales tienen que explicarse en cualquier modelo confiable de comportamiento de transformadores. Los detalles principales que tener en cuenta para la construcción de tal modelo son: 1. A la siguiente, por favor. 1. Pérdidas FR en el cobre. Pérdidas en el cobre son pérdidas por resistencias en las bobinas primaria y secundaria del transformador. Ellas son proporcionales al cuadrado de la corriente en dichas bobinas. 2. Pérdidas de corrientes parásitas. Las pérdidas de corriente parásitas son pérdidas por resistencia en el núcleo del transformador.
Ellas son proporcionales al cuadrado del voltaje aplicando al transformador. La siguiente, por favor. 3. Pérdidas por histéresis. Las pérdidas por histéresis están asociadas con los acomodamientos de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada medio ciclo. Ellos son una función compleja no lineal del voltaje aplicado al transformador. La 4, flujo de dispersión. Los flujos de dispersión primario y secundario que salen del núcleo y pasan solamente a través de una de las bobinas del transformador son flujos de dispersión. Estos flujos escapados producen una autoinductancia en las bobinas primaria y secundaria, y los efectos de esta inductancia se deben tener en cuenta. La siguiente, por favor. Circuitos equivalentes exactos en un transformador real. Es posible construir un circuito equivalente que tenga en cuenta todas las imperfecciones principales de los transformadores reales. Cada imperfección principal se considera a su turno y su efecto se incluye en el modelo de transformador. El efecto más fácil de definir en el patrón o modelo de transformador es el de la pérdida en el cobre. Las pérdidas en el cobre son pérdidas por resistencia en las bobinas primarias y secundarias del transformador. Ellas son incorporadas en el modelo poniendo una resistencia en paralelo en el circuito primario del transformador y una resistencia en serie en el circuito secundario. La siguiente, por favor. El flujo de dispersión en la bobina primaria produce un voltaje LP expresado por LP, que es igual al número de vueltas en la bobina primaria por la derivada del flujo de dispersión de la bobina primaria. Y el flujo de dispersión de la bobina secundaria produce un voltaje ELS, dado por ELS, que es igual al número de vueltas en la bobina secundaria por la derivada del flujo de dispersión de la bobina secundaria. Lo siento, por favor. Puesto que gran parte del cambio de flujo de dispersión es a través de agri, y como el agri tiene una reluctancia constante mucho mayor que la reluctancia del núcleo, el flujo de dispersión de la bobina primaria es directamente proporcional a la corriente del circuito primario, IP, y el flujo de la dispersión de la bobina secundaria es directamente proporcional a la corriente secundaria IS, donde es el flujo de la dispersión de la bobina primaria, que es igual a PNP por IP, y el flujo de la bobina secundaria PNS por IS, en donde P es igual al camino de la permanencia del flujo, y NP es el número de vueltas de la bobina primaria y NS es el número de vueltas en la bobina secundaria. La siguiente, por favor. Sustituyendo las ecuaciones, el resultado es el siguiente. Las constantes en estas ecuaciones se pueden agrupar entonces, que LP es igual a LP por la derivada de IP y LS, que es igual a LS por la derivada de IS, en donde LP es igual a N al cuadrado P por P en la inductancia en la bobina primaria, y LS, que es igual a N cuadrada S por P, que es la autoinductancia en la bobina secundaria. Entonces, el flujo de dispersión podría representarse en el modelo por el inductor primario y secundario. Bueno, me tocó los transformadores trifásicos. Como bien sabemos, un transformador es una máquina eléctrica estática y reversible que puede modificar tensión e intensidades para una potencia dada, manteniendo constante la frecuencia de red. La siguiente, por favor. Bueno, los transformadores, ya sean monofásicos o trifásicos, bueno, lo monofásico y lo trifásico, el término fásico es las fases que tiene el transformador. Todo depende de sus devanados y de sus núcleos magnéticos. El núcleo es el circuito magnético del trafo. El trafo es el transformador, que son chapas de acero de muy bajo espesor. Los devanados que reciben la energía se denominan primarios, las bobinas o devanados que suministran la energía, y se les puede llamar secundarios a los que generan esa misma energía, pero a diferentes tensiones e intensidades. Los cables de los bobinados están aislados y también se pueden llamar bobinados de alta tensión y bobinados de baja tensión. Siguiente.
Un transformador trifásico está formado por un conjunto de 3 devanados, como su nombre lo dice, 3 fases. Para el primario de transformador, que es el primer devanado, y otras 3 para el secundario, o más bien de salida de transformador. En cada columna del núcleo tenemos un bobinado del secundario, normalmente pegado a la chapa de la columna. Encima de este embobinado está enrollado sobre él el separador por un aislante. El bobinado del primario, pero los dos sobre la misma columna. Todas las bobinas están montadas sobre un mismo núcleo o banco de chapas magnéticas, pero en 3 columnas diferentes. A esto se refiere lo de las 3 fases. Aquí podemos ver una imagen de cómo es un transformador trifásico y podemos ver que hay 3 bobinas y por cada parte, de un lado está las entradas, que es lo primario, y del otro lado está lo secundario. La siguiente. Aquí podemos ver más una gráfica de lo que es de un transformador trifásico. En los cuadritos podemos ver lo que es el bobinado de baja tensión. Del otro lado está la bobina de alta tensión. La parte donde están las estrellitas son las columnas a las que me refería, que son las fases. Y el núcleo es las bases en las que está digamos, el transformador. Siguiente. Al ser transformadores de mucha potencia, las bobinas y el núcleo van recubiertas de un líquido refrigerante. Todo esto es para que no se calienten. En caso de que se calienten mucho. Por ese motivo, los trafos trifásicos van metidos en una carcasa herméticamente cerrado, con el fin de que no se vayan a abrir y ocurran incendios. Los principales y los finales de la bobina de los transformadores se nombran en los lados de los primarios las altas tensiones, como vimos en la imagen anterior, que son los cuadritos. El principio de los primarios es A, y al finalizar del primario se nombra con A'. Y por otro lado, los secundarios, que son los de salida, es de la misma manera, pero esto de manera minúscula. Y esto representa lo que es la baja tensión. La siguiente. Ahora, los tipos de transformadores. Hay varios tipos de transformadores que existen, pero voy a nombrar los más comerciales, que este es el transformador potencial, el cual los transformadores potenciales son utilizados en subestaciones para concentrar la transformación de energía de media y alta tensión. Bueno, estos transformadores de potencia pueden ser de 2 tipos. Los de tipología seca, que estos son puestos en la mayoría de veces en concreto o... Bueno, la mayoría están en bases planas, que esto es más usado en sistemas de fuego. Los transformadores de potencia en aceite, como su nombre lo dice, estos están formados por bases con aceite. Al siguiente. Los transformadores de distribución, estos se denominan transformadores. Generalmente son los transformadores que tienen igual o inferiores a 500 voltiamperes y de tensiones iguales o inferiores a 67,000 volts, tanto monofásicos como trifásicos. Las aplicaciones típicas son para alimentar granjas, residencias, edificios o almacenes públicos, talleres y centros comerciales. Estos se clasifican por varios factores. Sea la ubicación del montaje, pueden ser montados en bases en concreto o bien en postes. El tipo de aislamiento, que es, como ya lo mencioné antes, es el tipo de aceite o el seco. El número de fases, sea trifásico o monofásico, y el nivel de tensión. La siguiente. Y los transformadores rurales. Estos son diseñados para ser utilizados en las redes de electrificación rural, los cuales son aptos para ser instalados a la intemperie sobre un poste de madera u hormigón, o sobre una plataforma en caso de que se requiera.
Están fabricados de un baño de aceite mineral, herméticos, sin tanque de expansión, sin secador de aire. Bueno, aquí podemos ver que los transformadores monofásicos tienen una potencia de 5, 10, 16, 25 y 40 gigavolt y amperes. Tienen una tensión, puede ser unipolar, que es media tensión de 7620 volts con un aislante, o la bipolar, la cual es media tensión, pero con 13200 volts con dos aislantes. Y en cambio los transformadores trifásicos, que tienen potencia de 10, 16, 25, 40 y 63 kilovoltiamperes, y tienen una tensión tanto puede ser de media tensión, que son 13.200 volts, o baja tensión, que estos de baja tensión son utilizados para alimentar circuitos de 380 y 22 volts, 222 volts. La siguiente. Construcción de transformadores trifásicos. La manera más antigua o rústica de construir un transformador trifásico nació de unir tres transformadores monofásicos de similares características, es decir, que tuvieran el mismo número de bobinas en el primario y secundario, que fueran similares en sus dimensiones de núcleo, que soporten la misma cantidad de potencia, etcétera, así como se muestra en la figura 3.1, o mediante un solo transformador trifásico en el cual los núcleos y devanados de las tres fases se fusionan en una sola estructura, así como se muestra en la figura 3.2. La siguiente, por favor. Cada columna de un transformador trifásico se le puede considerar como un transformador monofásico. Así, cuando un banco o un transformador trifásico funcionan con cargas equilibradas, todos los transformadores monofásicos del banco o todas las columnas del transformador están cargadas de manera similar, y solo bastará con estudiar uno de ellos mediante su circuito equivalente. Hay que tener en cuenta también que entonces las tensiones o voltajes y las corrientes a utilizar en dicho circuito equivalente deberán ser las de fase del primario y del secundario, y además que la potencia de una fase es la tercera parte de la potencia total. La siguiente, por favor. Bueno, en un transformador trifásico o un banco trifásico podemos distinguir dos relaciones de transformación diferentes. La relación de transformación M, que es el cociente entre las tensiones asignadas de fase del primario y del secundario, como se muestra aquí, que es M igual a voltaje de fase primario sobre el voltaje de fase secundario, que esto es igual a la corriente de fase del secundario sobre la corriente de fase del primario, que esto es igual a la tensión 1 sobre la tensión 2, y esto es igual a el número de espiras primarias sobre el número de espiras secundarias. La relación de transformación de tensiones M subíndice T es la que normalmente se proporciona como dato, y es el coeficiente entre las tensiones asignadas de línea del primero y del secundario. Esto es M subíndice T es igual al voltaje de línea primario sobre el voltaje de línea secundario, y esto es igual a la corriente de línea secundaria sobre la corriente de línea primaria. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hagamos el análisis del transformador trifásico. Las bobinas primarias y secundarias de cualquier transformador trifásico se pueden conectar independientemente en Y o en delta, también conocido como triángulo, de lo cual se obtienen cuatro tipos de conexiones en los transformadores trifásicos, los cuales son delta delta, delta Y, Y delta y YY. La siguiente, por favor. Bueno, la conexión delta, en esta conexión también se denomina triángulo-triángulo por la forma que tienen, donde la relación de voltajes entre el primario y secundario viene dada por el voltaje de línea del primario sobre el voltaje de línea secundario es igual al voltaje de fase primario sobre el voltaje de fase secundario, y esto es igual a y de aquí tenemos que el voltaje de línea secundario es igual a RT por el voltaje de línea primario, y esto es igual al voltaje de línea primario sobre A, donde
RT es la relación de transformación. El voltaje de salida disponible en el secundario es el voltaje de línea del primario por la relación de transformación individual. La siguiente. Las corrientes que circulan por cada bobina fase son 3 veces menores que las correspondientes de línea. Esto se cumple para el primario y secundario. Las corrientes de línea en el secundario son iguales a las del primario por A, o que es lo mismo 1 sobre RT. Y aquí se puede mostrar cómo es la conexión delta-delta o triángulo-triángulo, como se le conoce. La siguiente. La conexión YY. La conexión YY o estrella-estrella, al igual que la triángulo-triángulo, en el voltaje de línea secundario es igual al voltaje de línea primario multiplicado por el inverso de la relación de transformación A o por 1 sobre RT. Observe cómo van las polaridades. La relación primario a secundario viene dada por esta gráfica o esquema que se muestra aquí. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que el voltaje de línea primario sobre el voltaje de línea secundario es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase primario sobre la raíz de 3 por el voltaje de fase secundario. Y esto es igual a, de aquí tenemos que el voltaje de fase secundario es igual a RT por el voltaje de fase primario y esto es igual al voltaje de fase primario sobre A por la relación que tienen estos. Y el voltaje de línea secundario es igual a RT por el voltaje de línea primario o el voltaje de línea primario sobre A. Los cálculos de los voltajes en la salida se hacen como en los transformadores monofásicos, tanto para delta-delta como para estrella-estrella. Esta conexión es poco usada debido a las dificultades que presenta. Aquí hay dos de ellas que, uno, si las cargas en el circuito del transformador no están equilibradas, que es lo que comúnmente ocurre. Entonces, los voltajes en las fases del transformador pueden llegar a desequilibrarse severamente. Y dos, los voltajes de terceros armónicos son grandes. La siguiente. La conexión delta Y, también denominado grupo de conexión triángulo estrella, donde el voltaje de línea del secundario es igual al voltaje de línea del primario multiplicado por el factor B3 y el inverso de la relación de transformación. Aquí tenemos que el voltaje de línea primario sobre el voltaje de línea secundario es igual al voltaje de fase primario sobre raíz de 3 por voltaje de fase secundario. De aquí tenemos que el voltaje de línea secundario es igual a RT por 3 por el voltaje de línea primario. Y también tenemos que la corriente de línea secundaria es igual a la corriente de línea primaria sobre RT por 3. Y aquí se muestra en este esquema cómo es la conexión delta Y. La siguiente, por favor. Conexión Y delta. La conexión estrella delta o estrella triángulo se usa generalmente para bajar de un voltaje alto a uno medio o bajo. Una razón de ello es que se tiene un neutro para aterrizar el lado de alto voltaje, de lo cual es conveniente y tiene grandes ventajas. La relación de tensiones entre primario y secundario viene dada por voltaje de línea primario sobre voltaje de línea secundario es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase secundario sobre el voltaje de fase secundario. Y tenemos que esto es igual al voltaje de línea primario. Bueno, el voltaje de línea primario sobre el voltaje de línea secundario es igual a A por la raíz de 3. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Ok. O sea, acuérdense de ir tomando nota de todos los detalles que aparezcan en las diapositivas. Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario. No, profe, todo bien. Bueno, entonces, pues ahorita ya tiene el equipo 5 también la presentación que
que eran 3 compañeros, no sé si ya se agregó alguien o así se quedaron. Está Romero, Porras y Solano. Seguimos siendo 3, profe. Ok. Y ya a ti ya te llegó Romero, ¿verdad? La presentación. Sí, ya me llegó. Ese sería el 3.1. Muy bien. Ok, pues entonces, pues nos vemos el jueves y pues hay que estar atentos a pues si hacen convocatoria para... Se me hace que hasta marcha van a querer hacer por este relajito de la ley orgánica. Sí, profe. ¿De qué, profe? Que le quiere poner autonomía al poli, ¿no? Sí, sí, ahí pues quitan muchas cosas y aparentemente mejoran, pero pues no. Entonces, pues ahí va en contra de los lineamientos, o sea, ¿por qué Y aparte, esto no fue un consenso general de que se hayan juntado y presentado, sino que salió así de la nada, les digo, de unos investigadores del Poli, no sé ni de dónde, de qué escuela ni nada, pero de Hidalgo. Entonces, pues parece que hay mano negra ahí en el asunto. Entonces, esperemos que no llegue a mayores y y pues podamos hacer nuestro trabajo así como lo estamos llevando. Bueno, ok, pues si no hay más, entonces nos estamos viendo el próximo jueves, jóvenes. Salud, profe, muchas gracias. Ok, profesor. Órale, Bonito que día, les vaya profe. bien.